Noticieros Panorama, primera emisión. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido a este tu espacio, Noticieros Panorama. En esta primera emisión es un gusto poder estar con ustedes ya en esta mañana de viernes, ya 2 de julio, comenzando pues ya en el segundo día de este año, de este séptimo mes del año. Se está yendo pues también de manera rápida. Seguimos con todas las medidas necesarias frente al COVID-19 porque la pandemia sigue, pero al mismo tiempo también siguen otras actividades en nuestro municipio, en nuestro país. Se van reactivando poco a poco los distintos sectores, ya se lo hemos comentado, pero esta mañana vamos a hablar justamente de eso. Antes quiero dar la bienvenida a mi compañero Santiago Méndez, quien también ya está listo para presentarles en esta mañana, comentarles esta mañana acerca de este tema. Muy buenos días, Santiago. Hola, Yuri, buenos días amigos del auditorio, gracias que nos acompañan como siempre. Sí, ya estamos en el día 2 de julio, estamos arrancando la segunda mitad del año, hemos ya pasado el primer semestre de este 2021 y bueno, estamos a menos de un año de la crisis seria de la pandemia. Hace un año, por ahí de julio, las condiciones de salud de Oaxaca, de la región de la Cuenca, estaban de manera alarmantes, ¿no? A estas alturas, hace un año, la mayoría estábamos en casa intentando salvar o salir o pasar esta pandemia, las autoridades luchando con mucha parte de la población que no quería resguardarse, muchos centros comerciales cerrados, prácticamente todos. Hace un año era impresionante salir a la calle y ver las calles desiertas, los comercios cerrados, las policías dando rondines con los altavoces, los parlantes para invitar a la población a quedarse en su casa, exigir el uso de cubrebocas, la sana distancia, el cierre de cortinas, la comida solo para llevar, los comercios solamente esenciales abiertos. Hace un año estábamos en una crisis sanitaria verdaderamente impactante y las cifras a la alza, los hospitales llenos, los lugares donde vendían oxígeno igual, y pues ya ni se diga las funerarias, ¿no? Hace un año estábamos en una crisis verdaderamente complicada y hoy, a un año, bueno, la pandemia no se ha acabado, sin embargo, nos ha dado una tregua, nos ha dado espacios de respiro y esto ha permitido un poco la reactivación económica, porque el otro tema tiene que ver con la economía y de eso vamos a platicar hoy aquí en este espacio. Así es, pues es que este tema, para eso tenemos aquí en el estudio invitado al presidente de la Canaco, a Jorge Osorio, que es un gusto poder estar platicando con él acerca de este tema, él que tiene pues el pulso exacto de lo que ocurre con el comercio en Tuxtepec. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Yuri, buenos días, Santiago, muchas gracias por estar aquí, por invitarme. Pues hace casi un año, que julio, que fue el tiempo, pues ya iniciando este mes de julio, fue de los meses más complicados para el país, para Oaxaca, y de manera particular nosotros lo sentimos para Tuxtepec, con un repunte impresionante, o más bien llegamos al pico, tuvimos el pico más alto de la pandemia, y el comercio que se resistía de alguna forma a querer, no por desobediencia de no creer en la pandemia, sino por el tema de la economía, que ya se había visto afectada desde meses antes por el tema de la inseguridad, de alguna forma a cerrar, a bajar las cortinas. Lo hizo finalmente. ¿Y cómo ha sido este proceso a un año de este tema, y cómo está hoy el comercio? Mira, lamentablemente, desde que inició la pandemia el año pasado, se le hizo muy fácil al gobierno federal decir, bajen las cortinas, y ya, eso fue lo único que hizo, bajen las cortinas. Hasta la fecha, no hay suficientes pruebas, los gobiernos estatal y federal se han olvidado de hacer pruebas. Nosotros hemos exigido que, por lo menos a los que recibimos clientes, a los que tratamos con gente, que nos pongan atención, ya que el gobierno federal definitivamente se ha desaparecido desde que inició prácticamente hace 2 años. Se ha deslindado completamente de nosotros. Los créditos ahorita están en ceros. Nos comentaron hace un par de meses
que iba a haber por parte de que era Ban Oaxaca, ahora le llaman Impulso Oaxaca, pero del impulso nada más están las letras, Impulso Oaxaca, es la frase. Hasta ahorita no hemos sabido nada de que te regalen un peso para que tú puedas trabajar. El micro, pequeño comerciante, de más o menos 400 cortinas cerradas, pudo reactivarse más o menos del 30% de esos 400. Y todavía en condiciones deplorables porque están esos comercios en pequeño están trabajando o han trabajado con recursos propios. Entonces llega la pandemia, se les termina el recurso que tienen, sacan lo del cochinito, pero no les da porque en los primeros 2 meses se lo comen. Obvio que no les llegan clientes, cierran las cortinas y prácticamente desaparecen. Ahora, ¿cómo lo haces con un micro o pequeño negocio si no tienes dinero para comenzar? ¿De dónde lo sacas? Vas a alguna institución crediticia, te dan a un interés de arriba del 15% mensual. Entonces nosotros, si como comerciantes sabemos que la inflación ha estado al alza y tu interés que más o menos calculas para sobrevivir que sea máximo de un 12%, máximo para anual, estamos hablando anual, un interés anual para que la economía pueda tener un respiro. Entonces, de este 30% al final, ¿cuántos se quedaron y cuántos de manera, pues hasta el momento definitiva, han bajado sus cortinas? Los que lograron abrir después de la pandemia o después del año crítico, ¿cuántos siguen abiertos y cuántos cerrados aproximadamente? Le restamos de 400, más o menos el 30%, son 120 negocios que ya no están en el mercado. Y esos negocios increíble porque se supone que eran la mayoría tienditas de abarrotes, misceláneas, eran loncherías, eran unos restaurantes en pequeño, en mini, pero vivían. Ahora, después de la pandemia, todo el mundo se encerró. Lo increíble aquí es que como se encerró la mamá, el papá y los hijos e hijas, pues nada más salían a comprar o pedían lo de la canasta básica, pero ellos cocinaban, entonces por eso se cerró todo esto. Todos estos giros que eran esenciales, cerraron y desaparecieron por lo mismo, de que nos juntamos en la casa, comenzamos a cocinar, aprendimos a cocinar, y obvio que ya no pedían comida para llevar al vecino, y vaya, se movió todo el mundo. Pero aún yo supe de algunas personas conocidas que se dedicaban, por ejemplo, no sé, a vender autos, un decir, vendedores. Y de repente hablaban, oye, o subían al WhatsApp, que estaban vendiendo espaguetis, comida, pastas, bocadillos, chocolates. Ah, caray. Pero vendía autos. Otros giros ¿Sí? de alternos a lo que se dedicaban realmente para poder, claro, de alguna manera emparejar un poco esos ingresos que dejaron de percibir. Definitivamente se fueron abajo esos empleos y lamentablemente, desgraciadamente el gobierno tiene otros datos. Lamentablemente no hay generación de empleos. Ahora yo pienso, no coincido con el gobierno federal porque yo veo muchas cartulinas de se solicita empleado, muchísimas cartulinas en el centro, en el primer cuadro, pero se les paga 700, 800 pesos abajo a la semana, del salario muy mínimo. Abajo del salario mínimo, no te dan seguro, pero porque son verdulerías y demás, ¿no? Entonces, vaya, ¿cómo metes al seguro social a una persona si no te da? No hay ganancia, no hay utilidad. Hay empleo, pero es informal. Aunque esté en un establecimiento, finalmente es un empleo informal porque no tiene todas estas medidas, todas estas prestaciones, y el trabajador al final, ante una emergencia, pues también se queda con los brazos cruzados al no tener a dónde poder recurrir, solo pues a un hospital, al hospital general en este caso, pero que también te cuesta pagar tus medicinas y algunas atenciones especiales que ahí se brindan, porque también pues falta eso, ¿no? Entonces, la reactivación, ¿cómo está actualmente? Vemos a veces mucha gente en el centro,
como se veía en la plaza comercial, pero en muchas ocasiones al preguntarle a la administración decía, bueno, es que hay mucha gente, pero además viene a caminar, a quitarse el calor por el clima, a ver, a pasear, pero no está comprando. ¿Qué está sucediendo en el centro actualmente? Sí camina la gente, afortunadamente. Lo que pasa es que ellos si no hacían su lista, ya la hacen. Todo el mundo lo hace. Vienen de comunidades y traen su lista. Yo los he visto así en Lores, en varias tiendas de autoservicio. Andan con su listita. Y gente de comunidades, porque vaya, o sea, traen a la familia y andan los chamaquitos y demás. Vienen por lo básico. Obvio que si les sobra ahí un quintito, pues se compran una playerita y demás. Entonces, los giros son muy específicos en donde está apuntando un poco la economía. Un 10, un 15%. No le llega al 20% porque lo vemos en los números. Entonces son giros muy específicos. ¿Qué giros son? Son abarrotes, es ropa, calzado, comida. Esos son los más importantes en donde la gente le pone atención. En eso sí ha habido un poco de reactivación. Sí, claro, sí, definitivamente. En las papelerías un poco también, pero muchos piden por teléfono. Lo piden y si tienes el servicio lo llevas y si no, no vendes. Es algo también muy interesante que hay que tomar en cuenta. O sea, a ver, el comercio tuvo que ser creativo para entrarle a este asunto. Afirmativo, sí, definitivamente. Ahorita estamos nosotros en el plan ahí en la Cámara de que les podamos ofrecer un punto de venta, una terminal punto de venta que sea móvil, o sea que no necesite más que baterías, tú llegues y vendas. Nada más con que estés dado de alta en Hacienda, tú puedes llegar y vender, te piden u ofreces y con esa terminal punto de venta, vaya, con tarjeta pagas en tu casa. Entonces también nosotros como Cámara de Comercio, tuvimos que innovar muchísimas cuestiones, inclusive entre cámaras de comercio del país, le preguntábamos, oye, ¿tú qué vendes? ¿Qué tienes? ¿Qué ofreces? Yo te ofrezco esto, ahí va mi paquete de servicios. Y ellos también, tuvimos que cambiar prácticamente todo el esquema. Ahora, ¿prevén que se reactive más la economía o prevén que vamos a ir así dando tumbos durante lo que resta del año? Depende del famoso semáforo. El color del semáforo, que desgraciadamente no lo pone ni el gobierno del estado, sino depende prácticamente del gobierno federal. Lamentablemente aquí los gobiernos, bueno, el federal y estatal, han dejado de hacer pruebas que son imprescindibles para nosotros. Nosotros vamos a exigir de que los dos gobiernos, los dos niveles de gobierno, nos den la facilidad de que nos hagamos las pruebas a los empleados, a los trabajadores, para que nosotros podamos tener una seguridad de quién puede estar infectado o no, porque muchos de nosotros no presentamos síntomas aunque hayamos salido positivos. Entonces estamos trabajando en riesgo, aún con cubrebocas, aún con el gel, aún con todas las medidas que tenemos hasta la fecha, y lo hacemos le ponemos tal atención para que no nos vuelvan a cerrar las cortinas. Lamentablemente la mayoría de la población pues todavía es escéptica a la famosa pandemia. Hasta que no se le muere desgraciadamente un familiar, entonces se comienzan a poner todos los cubrebocas y demás. Hemos sido testigos también que en algún momento, cuando también había supervisión constante por parte de la autoridad municipal, al menos en los comercios del centro, que tuvieran las medidas, se cumplía, la mayoría cumplía. Cuando el gobierno baja la guardia en el sentido de dejar de supervisar, algunos establecimientos también se confiaron y dejaron de aplicar estas medidas. Claro que eso es un costo, el costo del gel, del alcohol, todo es un costo extra para los empresarios. El cartel de uso obligatorio del cubrebocas para el ingreso a las tiendas se ha dejado a veces a un lado por el temor a dejar de vender. Eso se ha visto. ¿Cómo ustedes lo han podido medir o ha sido la plática entre el comercio? Quizá en ese momento no está el dueño y el empleado, pues se le hace fácil quizá pues que entre para tener venta. ¿O qué sucede? Porque el estar al pendiente pues también es cuidar esos detalles que a veces pues como cliente pues si te dejan pasar, tú pasas y no me importa que no traiga cubrebocas, ¿no? Mira, lamentablemente aquí la autoridad municipal y deben de saber todos de que igual se relajó. Sí. Totalmente. No hay policías, no hay nadie cuidando de que
lo que hacían cuando cerraron las calles, prácticamente ahorita está desaparecido. Aparte de que las calles están hechas, deshechas, ¿no? Está cerrado, está bloqueado Tuxtepec, pero ahora por obra. Por otra cosa. Lamentablemente no hay control. Bueno, pero se relajó la autoridad municipal al 100%, ¿eh? Estamos hablando del 100%. Sí. No hay atención. Ya no pasan los supervisores a ver si están. Absolutamente nada. Y los ambulantes que venden de todo tipo de mercancías están al 120%. O sea, es un total descontrol, lamentablemente. Pero nosotros no. Nosotros exigimos a nuestros propios compañeros que no bajemos la guardia porque nosotros debemos de vender. O sea, nosotros dependemos de los clientes. El gobierno municipal y el estatal no. Nosotros sí. Por eso estamos cuidando todas esas medidas. Claro, y si la población se enferma, ustedes aparte que ustedes se enferman, pues deja de salir y dejan de vender. No es una reacción en cadena lo que sucede con la pandemia. Así es. Pero sí ha habido ciertos, también el comercio relajado de alguna manera, ¿no? Es decir, recuerdo que en algunos momentos de la pandemia, pues veíamos que solamente se permitiera entrar a 2 a 3 personas a los establecimientos. Hoy prácticamente estamos en una normalidad, ¿no? Excepto por el uso del cubrebocas. Sí, hay muchos comercios de autoservicio que dejaban pasar una sola persona. Ahora ya entran 3 o más. Lo vemos porque caminamos. Debemos de caminar porque de esa manera nosotros podemos o debemos exigirle a las autoridades que qué está pasando con las medidas de atención en la cuestión sanitaria. Y lamentablemente, pues en las tiendas que son, por ejemplo, la mía, un decir, ¿no? Que vendo 5 giros en un solo lugar y pues el niño va por el cuaderno, el señor va por un regalo y la señora va por algo de mercería. Entonces, vaya, tienen que entrar los 3, porque así es. Entonces, en muchas partes ya están dejando de entrar a más de una persona. Yo sugeriría que otra vez, porque ya viene un nuevo virus que dicen que es más agresivo, desgraciadamente no lo vemos y por eso nos confiamos. Pero sí, sugerencia es que otra vez los 3 niveles de gobierno vayan preparándose para que otra vez restringir un poco lo que es la movilidad en la entrada a los comercios de la gente. ¿Crees que sí es necesario ir poniendo las barbas a remojar, por decirlo así? Definitivamente sí, porque no sabemos en el momento. Cuando hablan los sistemas de salud internacionales de que ya hay más de 60 países donde está la nueva cepa, nosotros cuando comenzaron a hablar de que en Europa, que había ya muchos países... Nunca pensamos que iba a llegar, ¿verdad? No pensábamos. Cuando cayó el primero... Todavía no lo creíamos. No lo veíamos, pero cuando comenzaron a caer así en varios estados, ya como moscas, decimos vulgarmente, esto ya se acabó, se puso grave. Lo mismo pasa ahorita. Ya están avisando que en más de 60 países existe la nueva cepa, y no una, sino más de una. Más agresivas y que son más difíciles de controlar. Pero aquí no pasa nada. El gobierno en sus mañaneras dice, la economía va muy bien, no pasa nada, la inflación va irregular, la gasolina no ha aumentado la canasta básica, pero nosotros somos los que compramos, no él. A él se lo llevan. Nosotros vamos a comprar, lo que es diferente. Entonces los famosos otros datos para nosotros es una realidad muy, muy perversa y muy negativa. ¿Haría algo Canaco? Es decir, ustedes como comercio organizado, ¿harían algo para empezar a tomar medidas preventivas en caso de que estas nuevas variantes de virus pudieran repuntar un poco, ¿no? Vimos que ya, lo decíamos al inicio de esta semana, Yuri, en Salina Cruz, regresaron a las medidas drásticas, otra vez a cerrar todos los comercios por el número de casos que se han empezado a presentar en el Istmo. No sé si ustedes harían, digo, no esperando a que la autoridad actúe, sino como comercio organizado. Aquí se trata de controlar la movilidad de la gente. Nosotros sí, definitivamente estamos en la línea de que Cámara de Comercio, no nada más va a haber ahorita por los que están afiliados, sino por todo el comercio, porque si Dios no lo quiera, te dice el gobierno federal, ya Oaxaca, obvio que Oaxaca es Tuxtepec también,
cambia de color. Y de ahí va cambiando de color hasta llegar al naranja, que es donde ya nada más los esenciales van a abrir, con la pena, pero sí les mandamos a decir de que no lo vamos a permitir, porque nosotros no somos los responsables directos, sino ellos por no haber tomado las medidas necesarias con anterioridad, con anticipación. Entonces sí, aquí debemos de colaborar todos, pero la autoridad no lo está haciendo. Nosotros sí nos cuidamos, pero ellos no lo hacen. No hacen pruebas, no tienen control con las autoridades, con su policía, hasta la vial puede participar o debe de participar en la movilidad de los carros. Nada más. Nada más para la foto, ¿no? Que no. En muchos casos, que nada más es. Afortunadamente, lo de las fotos ya pasaron a la historia. Antes del 6 de junio, ¿verdad? Ya pasaron a la historia, ya se olvidaron de las fotos, pero ahora no quieren trabajar. No quieren terminar, no quieren cerrar, como decimos, con broche de oro. Deja de broche de oro, aunque sea de latón, pero que cierren bien, o sea, que se pongan a trabajar, que veamos el trabajo de ellos, ¿no? Lamentablemente no lo hacen. Ahora, hay muchos, con este tema del cierre de los comercios, al menos de 120 hubo pues despidos. Ya se habla casi de un despido masivo en estos comercios, ¿no? Un dato que tenga sobre estos despidos, el índice aproximado de los empleos que se perdieron en Tuxtepec por esa situación de la pandemia. De esos 120 negocios que dejaron de existir, la mayoría, no afortunadamente, pero la mayoría eran familiares, que trabajaba ahí nada más la familia, se dedicaron a otras cuestiones. Okay. Bueno, buscaron otras opciones. En el resto, estaban entre 1 y 5 empleos. Ponle una media, ponle 3. 3. Por 250, son 700 empleos más o menos que se perdieron. Y debieron de buscarle de alguna otra manera, ¿no? Andan trabajando hasta en el campo. Y esto al mismo tiempo, para muchos que tuvieron la posibilidad, también emprendieron. Algún pequeño negocio o algo, empiezan con esta apertura de ser emprendedores desde casa, vendiendo solo a través de Facebook. ¿Esto es bueno para el comercio en Tuxtepec o representa de alguna forma una competencia para el comercio establecido que se encuentra todavía pagando renta, pagando empleados? ¿Cómo ven ustedes esta situación de emprendimiento que hemos visto mucho en estos últimos meses en todo el país? Aquí está la fórmula mágica que nadie ha tomado en cuenta. Los famosos emprendedores precisamente se dedicaron a crear manualidades, sí, a hacer pintura en tela, comida, decoración de macetas, vaya, muchísimas cuestiones, de todo. Esos emprendedores, obvio que no están dados de alta en Hacienda. Y aquí hasta le va a convenir al gobierno federal, porque nosotros estamos apostándole a facilitándole las instalaciones de la Cámara para que se pongan sus exposiciones, los conocemos, les damos la pauta para que en determinado caso, algún día que el gobierno federal nos voltee a ver, o los voltee a ver a los que no están dados de alta, facilitarles la documentación, o sea, qué deben de reunir para que se den de alta en Hacienda, y ahí no tanto que tengan un local previamente establecido, sino desde su casa, tú das de alta a tu domicilio y ya eres un emprendedor, pero formal. Entonces estamos tratando de que todos los emprendedores, todos los artesanos que ya comenzaron a moverse, y son por cientos, comenzaron a moverse, pues tengan la facilidad de que si llega en algún momento que Dios quiera un recurso federal, ellos luego puedan tener acceso a ellos. Es una facilidad. Es una competencia pareja. Y otra de que también entre cámaras ya nos estamos poniendo de acuerdo para que llevemos estos artesanos, la mayoría no están dados de alta, pero el 9, 10 y 11 los voy a llevar a Huauchinango, Puebla, a la Cámara de Comercio de Huauchinango, en donde van a vender. Van a vender sus productos, y de esa manera pues, hasta les vamos a llevar una guelaguetza ahí. Eso te iba a preguntar, ya para ir cerrando el tema. Sí. Para intentar reactivar la economía tienen una actividad, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, precisamente actividades intercamerales,
La primera es Huachinango, vamos a llevarles el 9, 10 y 11 de julio. Lo que es, le vamos a vestir su evento de arte y cultura con artesanos de acá de Tuxtepec y el baile Flor de Piña, su Guelaguetza, para allá para las cámaras. Y ya estamos en pláticas con Hidalgo, que nada más confirme fecha. Vamos a ofrecerlo a lo que es lo más cercano, porque también los gastos son muy fuertes. Veracruz, Orizaba, Córdoba, Jalapa y Huajuapan. En eso estamos. Y ustedes van a tener una propia acá, ¿no? ¿O cómo es ese asunto? Sí, exactamente. El 16, 17 y 18, pues estamos ya haciendo la primer gran Guelaguetza de Tuxtepec. Esperemos que esto, ya con el apoyo gubernamental del primero y segundo nivel de gobierno, hablamos de abajo para arriba, que nos apoyen para la logística. Pero sí estamos tratando de que en esos 3 días, 16, 17 y 18 de julio, se haga la primer gran Guelaguetza rumbo a los 100 años de Canaco, pero que se quede permanentemente, que se haga un comité externo y que maneje lo que es la logística. Recursos hay pocos, porque es puro tequio. Entonces aquí trabajamos de una manera de que tú apoyas, ¿quién necesita gasolina? Yo, comida, yo, y así. Así hemos hecho todo esto y ha funcionado muy bien. Va a funcionar excelente. Entonces aquí va a ser 16, 17 y 18. Exacto. ¿Dónde va a ser? Del Parque La Piragua, ahí se van a concentrar para hacer la calenda hacia el Parque Juárez, y en el Parque Juárez se va a hacer la Guelaguetza el día 18. Ok. Bueno, pues vamos a estar atentos a estos trabajos de Canaco para el tema de la reactivación económica y esperemos que las cosas no se compliquen en los próximos meses, ¿no? Pues ojalá, esa es nosotros que tenemos la esperanza de que esto suceda y suceda bien. Viene lo de la temporada escolar, que esperemos que también los chamaquitos mueven todo. Así es, aunque sea en línea, se requieren de útiles escolares para poder llevar a cabo el próximo ciclo escolar. Pues entonces estaremos muy atentos de lo que sucede en ese sector tan importante y uno de los principales sectores que mueve la economía en Tuxtepec, que es el comercio. Muchísimas gracias, Jorge, por estar en esta mañana con nosotros. Al contrario, Yuri, muchas gracias, Santiago, y estamos a la orden como siempre. Les vamos a pasar el programa ya de las actividades, tanto de lo que vamos a hacer hacia afuera, como lo que vamos a hacer aquí en Tuxtepec. Muy bien, pues es Jorge Osorio Velázquez, él es el presidente de Canaco aquí en Tuxtepec sobre esta reactivación económica post-COVID. Bueno, todavía no es post-COVID, pero bueno, post la principal crisis de COVID de hace un año. Nos vamos, Yuri. Nos vamos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Durante esta semana los invitamos a que sigan bien informados a través de las plataformas de TV Bus, de los distintos programas, de los videos. Que tenga un excelente fin de semana.